Le titulé Dios puede cambiar las crisis. Ni siquiera le quise poner tu crisis, porque no es tuya la crisis. Le puse Dios puede cambiar las crisis en abundancia. Para que se recuerde, dígale al que está a su lado, qué gusto verte por acá, Rubén. En esta oscurana casi no se ve, pero qué alegre verte. Susto me sacaste allá ¿por dónde fue? Estábamos allá en El Salvador y ahí los vi visitando, y qué gusto verte por acá. Un aplauso al Señor. Bienvenidos todos los que nos ven a través de las redes. Le titulé a la palabra Dios puede cambiar las crisis en abundancia. Dile al que está a su lado, Dios puede cambiar las crisis en abundancia. El viernes les contaba que en el tiempo de Abraham hubo un hambre. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Isaac hubo un hambre. En el tiempo de Jacob hubo hambres. En el tiempo de José hubo hambre. Y en las 4 hambres, o 2 o 3 por los teólogos, en esas hambres los hijos de Dios salieron prósperos. El cielo, diga lo que está a su lado, no tiene crisis. En el cielo ICE no anda agarrando gente. El cielo no tiene desempleo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre hasta hoy trabaja. El cielo tiene gloria, tiene gracia, tiene favor, tiene riquezas. Y los hijos de Dios en medio de las crisis, dice el Señor, en tiempo de hambre tendrán pan para comer y en tiempo de guerra tendrás paz. Dios no te promete algo solo por prometértelo. Pero tenemos una generación, dije el viernes, que le enseñamos a ver a Dios en la promesa y no a verle en el proceso. Jesús dice, pasemos al otro lado, ahí está la promesa, vamos a cruzar. Pero se desencadenó una gran tormenta y vino un viento. Entonces allí es donde la gente no sabe bregar con el proceso. El proceso que estás pasando es parte de la promesa. Vénselo. Con Cristo vas a salir adelante. Y lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir en tu vida y en tu casa. ¿Cómo no debería de hablar que Dios puede cambiar las crisis en abundancia? Yo debería de hablar hoy cómo no entrar en crisis. ¿Qué tema quiere? ¿Cómo Dios puede cambiar las crisis en abundancia o cómo no entrar en crisis? Para cómo no entrar en crisis tengo que hablarte del principio. ¿De qué tengo que hablar? Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, eran esclavos. Trabajaban por 7 días, 12 horas. Eran esclavos, no tenían salario, no tenían comida a gusto. Tomaban sopa de cebolla en la mañana, sopa de cebolla al mediodía y sopa de cebolla en la tarde. Eran esclavos, no tenían salario, no tenían chequeo médico, se morían. Se moría uno de ellos, era como que una cucaracha se había muerto. Y eran esclavos del faraón. El pueblo estuvo 430 años. Pero de los 430, 30 no fueron en esclavitud, 30 fueron bajo el gobierno de José. Esos fueron años de gloria. Y luego la Biblia habla de 400 de esclavitud, que ya fue cuando el faraón que surge no conocía a José y se levanta un faraón malo. El otro de José pues era más bueno porque oía a Dios y se dejó guiar por José. Y ese les hizo la vida imposible por 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. Pero en Egipto ellos no diezmaban. En Egipto ellos no ofrendaban. En Egipto ellos lo daban todo. ¿Qué daban? ¿Cuánto daban? Egipto representa el mundo de pecado. Cuando vienes a Cristo, el Señor te enseña principios que en Egipto no se practican. ¿Están conmigo? Les voy a hablar de 4 escrituras. La primera, quiero que vayamos al texto que uso como texto clave en Génesis 12:10. No espere gritos porque no le voy a gritar hoy. Hubo entonces hambre, ¿en dónde dice? En Génesis 12:10, no sé si en las pantallas los muchachos me ayudan. Génesis capítulo 12, versículo 10, el tema dije que le titulé esta palabra es Dios puede cambiar las crisis en abundancia. Génesis capítulo 12, versículo 10 dice, hubo entonces, ¿qué dice? Yo quiero que me presten sus oídos. ¿Me los prestan? Digan amén los dormidos. Necesito su atención. Por eso lo hago a propósito. Porque hay gente que le muestra cara que estoy yendo, pero están dormidos. Entonces, óiganme, quiero sus oídos para lo siguiente. ¿Había hambre dónde? Porque en el cielo no hay hambre. En el cielo no hay crisis, las hambres son aquí. Por eso aquí diezmamos y aquí ofrendamos. Yo le enseñaba ese día a la iglesia de la pastora Regina, de Tierra Deseable Búfalo, y le decía, señores, el cielo no ocupa tu plata,
Y se los digo a ustedes, Dios no necesita un solo centavo suyo y mío. El cielo no lo ocupa. Allá no necesitan dólares. El dinero se ocupa en la tierra. Es aquí que pagamos luces, es aquí que compramos tierras, es aquí que compramos templos para meter la gente a oír la palabra de Dios. El cielo no lo ocupa. Pero quedaron los principios para que en la tierra donde van a haber hambres y van a haber crisis, esas hambres y esas crisis no toquen a los hijos de Dios. Para eso son las leyes. La ley de Dios no es para amargarte la vida. La ley de Dios es para protegerte la vida. Te lo voy a volver a repetir. La ley no es para amargarlo. La palabra de Dios, le voy a hablar la promesa, pues la palabra, porque digo ley, el cristiano de años que ya tiene revelación dice la ley, entonces yo no estoy en la ley. Vale, voy a hablar de la promesa. La promesa no es para amargarnos. La palabra de Dios no es para amargarnos, es para protegernos de las crisis y de las hambres. ¿Cuántos están listos? Va a darles aplauso al Señor. ¿Cuántos están listos para ver el bien de Dios en los próximos años? Yo los veo a todos ustedes que no tienen un documento legal con un documento legal. Los veo a todos ustedes echando raíces en este país, comprando sus casas, poniendo sus empresas. Yo sé que en las redes dicen, ¿por qué solo hablan de finanzas? ¿Por qué solo hablan de dinero? ¿Y con qué pagas renta, Dundo? ¿Con qué compras comida? Por no decirle otra palabra, ya me quería salir de Santiago Zúñiga. Entonces hay gente que se la pasa de espirituales, de ignorantes, porque solo en la iglesia no quieren que se enseñen principios, pero es donde se tienen que enseñar, porque la ley de Dios es para nosotros. Cuando el pueblo está en Egipto, no tienen ley, es la ley faraónica, pero cuando salen el Señor les enseña. Mire lo que dice acá. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham. ¿A dónde fue? Para morar allá, porque era, ¿cómo era el hambre, señores? ¿Cómo era el hambre? Toque a su vecino, dígale, el hambre y las crisis no te tocarán si obedeces la ley de Dios. Me voy a bajar porque aquí creo que los veo yo como que estoy muy arriba y ustedes están abajo. Aquí abajo vamos a predicar mejor. Diga, el hambre no te va a tocar si obedeces la ley de Dios. Podemos pasar tiempos difíciles, pero eso no significa que seremos destruidos. Dios siempre sacará la cara por su pueblo. Y lo ha hecho siempre. Y lo ha hecho siempre. Ahora, como el mensaje no es cómo no entrar en crisis, sino cómo cambiar las crisis en abundancia, entonces aquí viene la enseñanza. Vamos a leer 4 escrituras y la primera es Jueces 6:1. Una de las cosas poderosas que debemos de aprender es oír la palabra y ponerla en obra. Eso es lo más poderoso. Si usted va a la iglesia y solo oye la palabra, solo la oye, se va y se le olvida, usted está yendo a la iglesia pero no está cambiando porque no está poniendo en práctica la palabra. Jueces capítulo 6, versículo 1, cuando hay crisis, este pueblo estaba en crisis, ¿qué es lo que Dios manda? ¿Les manda un cheque? ¿Les da una tarjeta de crédito? ¿Les manda una ayudita? ¿Unos $100 en un sobre? ¿Qué manda Dios? Manda palabra. Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos. ¿Cuándo viene la crisis? Qué bonito voy a hacer esta prédica, platicada la voy a hacer. ¿Cuándo viene la crisis? ¿Cuándo viene la crisis? Cuando hacemos y cuando hacemos lo malo, nuestro vecino consejero que tenemos, porque todos tenemos consejeros. Allá afuera hay muchos doctores que no lo son, abogados que no lo son. Tienes un caso de migración y alguien te dice, hace tal cosa. Él no es abogado, pero te da consejos. Estás enfermo, alguien te dice, tómate esto. No es doctor, pero te dice. Y así algunos no tienen la revelación del reino, pero nos dicen qué hacer. Este pueblo hizo lo malo delante de quién. No delante de su abuelita, no delante de su papá, delante de Jehová. Y oiga lo que pasa. Y Jehová los entregó en manos de quién. Madián es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Madián. ¿Fue entregado en manos de quién? Del enemigo. Porque cuando nosotros no queremos obedecer lo que Dios dice, Dios no se pone a pelear con nosotros. Bienvenido, gusto verte. Sino lo que hace es que nos entregue en manos de enemigos. Dice el verso 2. Y la mano de Madián, que es el enemigo,
prevaleció contra Israel. Israel es el pueblo elegido por Dios. Le guste a quien no le guste, brinque quien brinque, salte quien salte. El odio del diablo contra Israel es porque es el pueblo elegido por Dios. Eso es todo. Y se levante quien se levante, Israel jamás será destruido. Israel, no hay un solo país, por poderoso que sea, que lo vuelva a asustar y le vuelva a quitar tierras. No está escrito ya. Ya pasaron esos tiempos. Pero ese pueblo amado por Dios es entregado en manos ¿de quién? De un enemigo. ¿Por qué? Porque Israel había hecho lo malo. ¿Ante los ojos de quién? Y el versículo 2 dice: la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas en los montes. ¿Usted sabe lo que es hacer una cueva? Hay que cavar. Es un trabajo solo para defendernos, solo para sobrevivir. Y dice: por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dice el 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ¿qué hacían? ¿Sembraban o no? Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de oriente contra ellos. Subían, ¿y qué dice que hacían? Y los atacaban. Por eso uno tiene que ser lo suficientemente humilde. Yo hoy puedo ser el dueño del oro y la plata de Nueva York, y eso no significa que no voy a necesitar a Dios. Mañana lo pierdo. Ve a la gente que invierte en las bolsas. Terminan con una corbata en el cuello, ahorcándose, quitándose la vida, suicidándose. Y si no, ve el caso Hastings. ¿Por qué cree porque dicen que se suicidó? No sé, yo lo que dicen las noticias. ¿Cómo es que es tan poderoso? ¿Cómo es que es tan rico? ¿Cómo es que compraba islas y termina en esa condición que termina? Porque nadie se sale con las suyas. Lo que a Dios se le roba, a Dios se le paga en cualquier momento. Dios solo va a respaldar su ley. Solo va a estar con aquellos que son humildes, con aquellos que oyen la palabra. Por eso usted no vaya a la iglesia que esté más cerca de usted, vaya a la iglesia donde le prediquen la palabra de Dios. No ande buscando iglesias cerca donde usted vive. Busque iglesias donde le enseñen la palabra. Yo no voy a ir a una iglesia para que me hagan sentir bien. Yo voy a una iglesia que me prediquen Biblia. Y cuando alguien está predicando, yo estoy leyendo la Biblia también, porque no quiero que me metan gato por liebre. No sé qué es eso, pero ahí se lo dije. Dice el versículo 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Esas guerras han estado siempre ahí. Y dice: contra ellos subían y los atacaban. ¿A qué venía el enemigo? Atacar. Usted tiene que saber que el enemigo no viene a ayudarte, viene a destruirte. Dice el verso 4: y acampando contra ellos destruían. ¿Qué destruían, señores? Los frutos de la tierra. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué la crisis viene? La crisis viene como resultado de hacer lo malo, pero la crisis viene porque hay un enemigo atacándonos. Ahora, si el enemigo me ataca, ¿no debería Dios ayudarme? ¿Y por qué no te ayuda si es tu Dios y es mi Dios? Porque yo hice algo que a Él no le. Entonces, ¿para quién debo de vivir mi vida? ¿Para el vecino? ¿Para mami y papi? ¿O para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso hay gente que aquí puede ser odiada en la tierra, pero amada por Dios. No te preocupes por tener los likes de la gente, por tener la aprobación de la gente. Esfuérzate por tener la aprobación de Dios. Aunque todos te echen tierra, si Dios está contigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Dice la Biblia: y acampando contra ellos venían, destruían todo y no dejaban qué comer. Entonces, ¿de dónde vino el hambre? El hambre vino de las malas acciones de alguien. No dejaban qué comer. En Israel, ¿qué se llevaban? Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Oiga lo que el enemigo se lleva. Yo me paro a levantar una ofrenda de burritos, de tacos, una ofrenda de ovejas. Dice usted: y yo no voy a traer mi ovejita, me costó cuidarla. Aquí no les dejaban ni una, señores. ¿Están conmigo? Pero ya le voy a llevar yo. Esto ya es en el futuro. Le voy a llevar al principio qué fue lo que Dios dijo y por qué vino el hambre. Porque Dios primero te da la ley.
Dios no te juzga sin ley. Primero te da la ley para que la practiques. Y cuando dejas de practicarla, entonces viene lo que es esto. Esto es el resultado que ellos dejaron la ley atrás. Ya les voy a enseñar qué es lo que dejaron. Y les voy a enseñar que después de darle la ley, no solo viene esto no es lo peor, vienen cosas peores que esto. Esto no es lavado de cerebro, como dijo Oscar hace un momento. Esto es enseñanza para que este 2026, por difícil que te amenace el año o las circunstancias, tú puedas tener éxito y victorias en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 5, dice el 5, porque subían ellos, los enemigos, y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. Sembraban ya cuando hay una maldición encima, aunque siembres ya no vale nada. El enemigo la destruía. ¿Qué es lo que hay que hacer, pastor? Ya le voy a enseñar qué es lo que hay que hacer. Dice para devastarla, dice el 6, de este modo empobrecía a Israel. ¿Cómo empobrecía? En gran manera. Por eso yo a veces hago chistes. Yo digo, ¿quieres encontrar pobres? Ve las iglesias evangélicas. Ahí están los cristianos llenos de aleluya, de gloria a Dios, pero nunca tienen plata. Qué raro que el cristiano que lee la Biblia, el dinero huye de él. ¿No serán malas enseñanzas que nos dieron en algún momento? ¿Tienen buenos deseos? Yo deseo, sea deseo, vamos, yo le lleno este templo de deseos. Pero los deseos de nada sirven. Porque Dios para eso nos enseña los principios. Y en una iglesia en que ve el templo lleno, diezmos no diezman todos, no ofrendan todos. Porque dicen ellos, sí, de todas maneras el pastor ni me conoce, porque trabajan para el ojo, para que alguien les vea. Usted no se esfuerce. ¿Usted cree que el centurión hizo la iglesia para que lo vieran? ¿Usted cree que el centurión hacía ofrendas para que lo vieran? No, él lo hacía porque amaba a Dios y tenía temor de Dios. Y era un hombre de autoridad que sabía que en algún momento iba a necesitar un milagro. Y por eso usted sea un buen servidor, para que cuando necesite un milagro Dios le responda. Óigame, el milagro era para el centurión. El milagro se lo merecía el centurión, no el siervo. Y el centurión desperdició la oportunidad de su milagro para dárselo a un servidor de él. ¿Qué clase de siervo era ese servidor? ¿Cuál era su conducta, su respeto hacia su amo? ¿Cuál era la conducta de él? Que su amo invierte el milagro en él. Vámonos a centrarnos en el verso 7. Y cuando los hijos de Israel, el verso 6, perdón, de este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián. Dejé al centurión porque me puedo hacer un lado del tema que tengo, pero ya le dejé claro. Vea lo importante de servir bien. Uno cree que uno sirve en la iglesia solo abriendo la puerta. Tú sirves con tu fidelidad en tus diezmos. Tú sirves con tus ofrendas. Aquí hay proyectos. ¿Estás conmigo? Yo puedo dar testimonio de ti, como dieron testimonio los ancianos. Yo puedo decirle a Dios, mira, ese se está muriendo, sánalo porque él es digno que le sanes. O le digo, Señor, llévatelo porque ese no sirve para nada. Hello. Somebody. ¿Están conmigo? Pero que el centurión dé su milagro a ese criado, ¿quién era? Pero yo observo aquí a la gente. Yo observo a aquellos que hasta a los que sirven en protemplos, parece que nunca les doy las gracias, siempre los observo y oro por ellos. Aquellos que van siempre a sus grupos. Los mínimos detalles en esta casa yo los observo y cada vez que los veo, bendícelos, Padre. Pero es difícil decir bendice un vago, Señor. Alguien que vive murmurando en la iglesia, que vive criticando, no apoya los proyectos, viven criticando. Y usted dice, pero es que esa iglesia lo critican mucho. ¿Usted cree que no le estoy leyendo por lo que hace el enemigo? ¿Cómo estaban? Devastados, porque el diablo no puede destruir a alguien que está bajo pacto. El diablo lo que espera primero que rompas el pacto y te salgas para destruirte. Porque cuando estás cubierto no te puede tocar. Entonces lo que te lleva es a murmurar, para luego la murmura te saca del pacto. ¿Están conmigo?
Vea cómo está este pueblo. ¿El pueblo de quién es? Estos no son los salvadoreños, ni los chapines, ni los hondureños. Estos son judíos. El pueblo amado por Dios, pero los tiene con el pie en el cuello el enemigo. Yo no quiero eso para ustedes, ni Dios tampoco. ¿Cuántos están esperando que Dios los bendiga? ¿Qué hay que hacer? ¿Tener miedo o obedecer? Obedecer. Esto no es para que tenga miedo. Dice, de este modo empobrecí a Israel en gran manera. ¿Por causa de quién? Y los hijos de Israel clamaron, aquí hicieron algo bueno. ¿Qué hicieron? Mire a quién clamaron. Mire a quién clamaron. Al que habían dejado. Esos que dicen, yo de aquí me voy, a mí nadie me dice nada. Yo le digo, anda retosado caballo allá afuera. Ya vas a ver que vas a venir amansado. O si es yegua, andar retosado afuera. Porque hay gente que así parecen caballos chúcaros. A mí y conmigo. Tranquilo, le digo, no hay problema. No quieres que te amancemos aquí, allá afuera te amansa el diablo. Y ese sí no te tiene lástima ni misericordia. Perdonen, hombre, hubiera dejado a Oscar mejor que siguiera. Seamos humildes. Oigamos a Dios. Uno de los problemas más grandes de la gente es el orgullo, man. No nos gusta oír el consejo que nos dan. ¿Usted cree que Dios me puso de pastor aquí solo para hacer el shock y ponerme la corbata y el traje? Me puso para enseñarles. Ahora, en el verso 6, los hijos de Israel clamaron a Dios. Viene el Señor y dice, ¿qué tienen allá abajo los hijos de Israel? Se están muriendo. Mándenles cabras. Mándenles vacas. Mándenles, lleven unos 3 camiones de provisión, porque eso es lo que la gente busca. Mire lo que les mandó, versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿a causa de quién? Dice el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel. ¿Qué les envió? Un varón profeta. ¿Sabe por qué estoy dándole esta palabra este día y por qué le dije a Oscar también que compartiera esa palabra? Porque vienen tiempos duros y difíciles para el mundo. ¿Para quién? Para el mundo. Dice la Biblia, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti, dice el Señor, que guardas mi pacto, sobre ti que obedeces mi palabra, amanecerá Jehová, y sobre ti mostraré mi gloria, dice el Señor. Sobre un pueblo que obedece, sobre un pueblo que oye, sobre un pueblo que hace caso a lo que Dios dice. Les envió un varón profeta. Esta enseñanza se la di a la gente que discipulo el lunes. Y el Señor me dijo, compártela en la iglesia. Lo mismo que me dijo, dile a Oscar que comparta también eso. Y les enseñaba a ellos para hacer el traslado de líder, porque les voy a poner uno de los consiervos de ellos. Y les enseñaba, primero los trabajé, les preparé el corazoncito y les dije, señores, el rico merecía un tipo de corbata, de saco, de caché, de buen reloj que le llegara porque era high class. Pero el embuste que tenía en el corazón, Dios no le mandó a alguien de high class, le mandó un Lázaro lleno de llagas. Y Lázaro era el hombre para romper las cadenas que lo ataban. Pero no quiso oírlo, ardió en el infierno después, porque no quiso escuchar. ¿Están conmigo? Entonces yo me he dado cuenta de algo, que la grandeza de un hombre y una mujer es la humildad que tiene. Y casi siempre lo que Dios te manda no te gusta. Balaán era un profeta de alto nivel, después se le metió el diablo. Y se degradó tanto Balaán que Dios ya no le mandó profeta, le mandó un burro, un asna que le hablara. ¿Usted sabe lo que es, hermano? La otra vez le dije aquí, le habla a la burra. ¿Por qué me pegas? Le dice, siempre te cargo. Wow, es duro, man. Y dice el apóstol Pedro, y le habló Dios, le habló el ángel de Jehová a través de una mula, de una burra, con voz de hombre. Imagínense que la mula es mujer, es hembra, y le habla con voz de hombre. Más loca la cosa. ¿Y dónde está eso, pastor? En la Biblia, léala. Léala de Génesis, Apocalipsis, y usted va a entender lo que se le predica acá. ¿Qué le mandó Dios? Le mandó un varón profeta. Oiga, en la boca de quién estaba la bendición de todo ese pueblo. Cuando yo predico así, cualquier orgulloso ahí sentado, lleno de demonios,
Se incomoda y comienza a pensar, este manipular me quiere. Por ese orgullo estás como estás. Y prepárate no para mejores tiempos, porque el orgullo te va a destruir. Pero cuando eres humilde, recibes la palabra. Óigame, no les mandó chequera, no les mandó un cheque en blanco, no les dio 100 pesos, $100, les dio una palabra. El varón traía una palabra en su boca. Y mire lo que les dice. Dice, el cual les dijo. En el dijo ahí está la liberación del pueblo. Dios no quiere que vivas en crisis. Dios no quiere que vivas en no tengo, no hay, no me alcanza. Dios quiere que prosperes en esta vida. Dios quiere que tus hijos vivan bien. Dios quiere que siembres en el reino para ensanchar el reino. Esta iglesia tiene una orden de plantar una iglesia en cada estado, y para eso no se hace con aire. ¿Usted cree que el diablo está contento que plantemos obras en esta nación? Que llevemos iglesias a Centroamérica, que llevemos iglesias a México, que llevemos iglesias a Sudamérica. No, no. El rico no le importó la visión de Lázaro. Ese Lázaro era el hombre que Dios le puso para que él invirtiera en esa visión, para salvar su alma. ¿Sabes por qué Dios te plantó en tierra deseable? Para que siembres, para que inviertas. Las iglesias que se abran, aunque no estés plantado ahí, pero a través de tus semillas, ahí estarás predicando la palabra en todos esos lugares. El varón de Dios no les dijo, ¿saben qué, señores? Les voy a abrir el cielo, les voy a dar dinero. No les dijo eso. Lo que les dijo, vea lo que dijo. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Vamos a ver qué dijo Jehová Dios de Israel. Mire lo que les recuerda. Yo hay gente que a veces le digo, mira, Julano, yo le comparo comparaciones. Y hay gente que dice, los psicólogos dicen, no hagan comparaciones. Pero ¿cómo uno no las va a hacer? Yo una vez estaba hablando de la gente que aquí daba dinero y me dijo un líder, no menciones nombre, porque el que no da es diente mal, me dijo. Pues decirle a Cristo que quite a la mujer esa que dio la ofrenda, le dije yo. Y esa que dio quebró el frasco y lo ungió. Dijo, de ella se va a recordar donde se predica este evangelio. Entonces el cielo lo que hace es que honra al que le honra, y al que no le honra lo tiene en nada. Yo no puedo cambiar la Biblia. Al que honra, honra. Y así me estaba dando el consejito. Pero óigame, ¿qué es lo que vino a hacer? Hacer una comparación. Le dice, así dicho Jehová de Dios de Israel, yo os hice salir ¿de dónde, señores? ¿Qué les viene a recordar si este pueblo ya está dónde? Ya están en la tierra. Ya estaban en la tierra que fluye la leche y la miel, pero no les está yendo bien. Yo no sé cuántos años entraste y no te está yendo bien. Y posiblemente no te vaya tan bien si seguís de cabezón y de terco. Porque a mí me haces caras, al diablo hacerle esa cara que me pones a mí. Sí, porque a mí me ponen esa cara que me quieren comer a veces. Con el diablo que te enferma y te pone todo fregado, con ese enójate. Conmigo no. Yo ya más rato me voy a comer mi comidita, mi cafecito y ya, tranquilo. A veces la gente con uno se enoja. No, enójese con el diablo, porque es el que lo desgracia. Dios no. Dice este versículo, les recordó algo. Y os saqué de la casa. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué les recordó? Señores, si ustedes vivían para servirle al diablo, al faraón, y hoy lo que les pido es que me sirvan a mí con lo que les doy. Y son tacaños. No ustedes, estoy hablando del pueblo de Israel. Ustedes son generosos. ¿Qué les sacó a memoria? Pastor, pero este mensaje está muy grueso, está muy duro, me estás ofendiendo. Hace tu parte. Señores, nosotros somos tan débiles y tan vulnerables que usted no tiene ni la mínima idea, man. Mire, un día de estos se me cae, en lo que me estoy poniendo los zapatos, solo me agaché así, prum, me hizo la nalga aquí, que ni tengo pues. Y me acordé de las garroteras que le daba al chavo, no sé si ustedes se acuerdan. Y hay que saber tratar ese movimiento, porque aquí hay muchos que se quedan hasta una semana y comienzan a hablar del nervio no sé qué, y entonces ya comencé a hacer un poquito de ejercicio del músculo para que uno se puede sentar, uno se levanta a veces. Mire, hay gente que perdió la memoria. ¿Qué dije? ¿Voy bajando o subiendo? Y usted se ríe,
Pero nosotros somos un milagro. Tenemos un Dios que nos da salud, nos da vida. ¿Cómo olvidarnos de ese Dios poderoso que nos da la vida? Yo muevo mis pies por la gracia de Él. Yo hablo por su gracia, veo por su gracia, oigo por su gracia, camino por su gracia, tengo familia por su gracia, están ustedes aquí por su gracia. Todo es su gracia. Él no me debe nada, yo le debo todo. Nosotros le debemos todo, pero nos olvidamos de eso. Porque andamos un carro del año. Pensamos que esos son cositas que aquí se van a quedar. Diga conmigo, esas cosas aquí se quedan. ¿Qué es lo que le dije primero? Que para cambiar las crisis en abundancia, Dios te da, ¿qué? Una palabra y hay que oírla. Número 2, la obediencia a la palabra de Dios te liberará de las crisis. ¿Qué es lo que te va a liberar de las crisis? La obediencia. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le llegó a sacar? Ok, si vos estás en un problema y te regaño, es otro problema, man. Yo me recuerdo cuando en el país de uno se caía. Aquí a uno lo soban, le dan besitos, allá se caía uno, era otra que le daban a uno. Uno iba a la escuela, no sé si ustedes fueron a la escuela, uno iba a la escuela y lo castigaban los maestros en la escuela y uno llegaba a la casa sonriendo. ¿Cómo te fue? Le decían los padres a uno. No, todo bien. ¿No te pegaron? No. Aquí si tú dices que te pegaron, van y demandan a la escuela, demandan al maestro. Allá si uno decía que el maestro te pegó, tu papá te agarraba con un garrote y te metía otra porque de gusto te decían no te pegaron. Y se crecía una generación diferente, respetuosa. Uno encontraba a la gente vieja, buenos días. Estos ni saludan. Estos entran a la casa. Una vez yo entré sin saludar, hermanos, mi mamá ni leer sabe. ¿Sabe qué me dijo? Entró el burro, me dijo. Una vieja que ni leer sabe, porque no le había dicho buenas tardes. Les está regañando. Les está yendo mal. Les voy a recordar por qué. ¿Sabe qué dice la Biblia en Apocalipsis 2:4? Recuerda por tanto de dónde has caído. Dice, has dejado tú. Entonces el Señor siempre va al principio. Dice, ¿sabes por qué estás pasando esto? Usted no debería estar preocupado porque ICE. ¿Qué les dije yo aquí cuando comenzó lo grueso del ICE acá? Ni uno se va si obedece a Dios. No se ha ido nadie. Residencia dice que tiene esta mujer por acá. Residencia me está diciendo la otra por acá que le están llegando. Permisos que les están dando. Porque quien está bajo pacto va a estar bendecido. Dios va a abrir puertas. Dios te va a bendecir. Dios te va a proveer. ¿Me dan unos 2 minutos más? ¿A dónde lo llevó? Yo lo saqué de casa de ¿qué? Le dijo, allá eras una desgracia. Arruinado. De ahí te saqué. Y mira cómo te has vuelto de embustero. Si ustedes me hubiesen visto a mí como yo vestía cuando vine a este país. Parecía perico. Unas camisas verdes, pantalón verde. Parecía jondipo, camisas chiltotas de esas orange, pantalón orange. Yo no sé esa mujer cómo me hizo caso. Y me ponía unas botas de esas del San Martín, ahí por el Rincón Salvadoreño, en la 148, valían $20, waterproof. Yo no sé, y con pantalón de vestir, con botas de construcción. Éramos un desastre total. Ni siquiera vestir sabíamos. Dios nos llama, tiene piedad de nosotros, nos pone donde nos pone. ¿Cómo no le vamos a amar, señores? ¿Cómo no le vamos a servir, señores? Éxodo capítulo 5, versículo 3, ya lo veo con Adirse. ¿Pero a usted le gusta que les enseñe o no? Si usted siente que no aguanta la gana de irse al baño, vaya y regrese. Y ellos dijeron, Éxodo capítulo 5, versículo 3, vamos al principio. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Están conmigo? Moisés frente a Faraón. Este es el principio de la libertad del pueblo. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 por el desierto. Ahí están los encuentros.
Y ofreceremos, oiga lo que dice, y ofreceremos a Jehová. ¿Quién? ¿Para quiénes son las ofrendas y los diezmos? Él no se los come, son para uso de la tierra, pero él dice que es para él. Para que no, oiga, ¿para qué quería sacrificio Jehová? Para que no venga sobre nosotros con qué, con peste o con espada. Óigame, aquí les está recordando la ley del principio. Ahora viene Faraón, dice: ustedes, yo no conozco a Jehová, señores. Yo no sé quién es Jehová. Yo no lo conozco, ese Dios que ustedes adoran. ¿Saben qué? Vayan a trabajar, doble tarea. Después las plagas vienen. Ok, Moisés, vete con los hombres. Se quedan las mujeres. Que hagan tortillas y hicieran la comida. Después dice que se vayan las mujeres, váyase con los hombres y las mujeres. Y dice Moisés: no, Señor, nos vamos con todo, ancianos, hombres, mujeres y niños. Pero de repente las plagas son tan fuertes que Moisés viene, aparece y Faraón y le dice: venga, váyase, llévese toda la gente, pero me deje el ganado. ¿Qué harían ustedes? Dicen la gente allá afuera que los pastores somos pisteros, que nos importa el dinero. ¿Usted cree que yo necesito estar pidiendo plata aquí para pagar templos, para comprar tierras? Yo necesito estar haciendo eso, señores. Yo mantener a mi familia, yo la mantengo trabajando. Yo no necesito estar pidiendo ofrendas acá para que ustedes diezmen para cosas de iglesia. Eso no es mío. Eso lo sabe el diablo, lo saben ustedes y lo sé yo. Entonces la gente dice: no, que estos son pisteros. Oiga esto. Ustedes tienen 400 años encerrados. Tus hijos, ahí murieron muchas generaciones. Y ahora nos dejan ir y yo digo que no nos vamos hasta que nos den la vaquita. ¿Qué diría usted de Moisés? ¿Nos vamos o nos quedamos? Porque ya la gente se puede ir, pero menos las vacas. Respóndame, por favor. ¿Nos quedamos o nos vamos, o Moisés era pistero? Eso que enseñó Oscar, de aquí van a salir pastores. No tengan miedo a enseñarlo en los púlpitos. Si usted le tiene miedo a enseñar lo que enseñó Oscar Velázquez hace un momento, usted no es discípulo mío. Porque hay un montón de locos hablando disparates, pero ahí viven como pordioseros. Y eso es lo que al diablo le gusta, que la iglesia viva así. Yo enseño esto desde que me convertí a Cristo. ¿Están conmigo? ¿Qué harías tú si te dejan ir con tu familia, pero el líder dice que no porque faltan las vacas? ¿Qué harías tú? Te están dejando ir con tu esposa, tus hijos, hermano. ¿Te vas a quedar por vacas? Yo no le veo lógica a eso. Yo me voy, que se queden esas vacas viejas. Yo veo dónde compro ahí adelante. Pero ¿sabe qué? Moisés le dijo: ni una pezuña se queda acá. Yo digo: pero ¿por qué es la terquedad de Moisés? Porque Moisés sabía lo que Dios le había hablado. Si no me da sacrificio en el desierto, entonces voy a venir con pestes y plagas y los voy a destruir. Por eso es que hay iglesias que en vez de crecer, la gente se está muriendo. Y aquí es una iglesia de gente joven. Hay iglesias que son 20 viejitos y ya se mueren y se acabó la iglesia, se cerró. Aquí no, señores, porque aquí acaba de nacer niños. Aquí está Lucas creciendo, está Matías creciendo, tenemos a Oscar Jr. por ahí creciendo, tenemos a la de Karen creciendo, tenemos al niñito que acaba de nacer, a Nectalí, de ¿quién es? De Juan, tenemos a Jaciel, de Jenny. Hay una generación que va para arriba. O sea, no nos va a detener el enemigo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque si yo no entiendo la visión de Dios, yo voy a criticar los proyectos. Moisés, ¿y por qué esos están muertos de hambre? Hoy para nosotros es el Moisés que abre el mar, pero en ese tiempo era el Moisés vividor. Los evangélicos creen más en los muertos que en los vivos. En los muertos es en los que ya murieron, como Moisés. Pero en ese tiempo, si hubiera sido oveja de Moisés, tú hubieras dicho: este tipo es un vividor, nos están dejando ir. Y él por dinero no quiere que nos vayamos. Pero Moisés no era por dinero. Moisés quería llevar sacrificio para proteger al pueblo, que no muriera. ¿Están conmigo? Es lo que él dice ahí. Cuando usted ve el Salmo 81, Dios mío,
Ayúdame a terminar. Salmo 81:13 dice: oh, si me hubiese oído mi pueblo. ¿Están conmigo? Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿En cuánto tiempo? Y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Le sustentaría a Dios con lo mejor de qué? ¿Saben el plan de Dios y en la visión de Dios qué es lo que está diseñado para ti? Lo mejor. Levanta tus manos y aplaude sobre tu cabeza y dile: Señor, gracias, porque para mí, yo ya le veo ese aplauso con ganas de irse. Dele, para mí está diseñado lo mejor de ti, Señor. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña. La desobediencia es la puerta para que la crisis acabe contigo. ¿Qué es la desobediencia? La puerta para que la crisis acabe contigo. Lo llevé al principio. ¿Para qué era el sacrificio? Para que Él no viniera con. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en la iglesia, pero vivo en crisis. La pregunta que debo de hacerme es: ¿estoy pasando un proceso o he abierto una puerta en mi vida de desobediencia? Y cuando es así se puede corregir. Dios te lleva al principio y te dice: ¿te acuerdas? Oiga lo que Dios quería. ¿Cuántos años anduvieron en el desierto? 40, dije Wilda. 40. 40 años en el desierto. ¿Y qué había en el desierto? ¿Ausencia de plagas o hubieron plagas? ¿Hubo peste? La peste viene después de que los cuerpos se descomponen, huelen mal, viene la enfermedad. Acuérdese usted cuando estaba el COVID y alguien moría de COVID, ¿quién lo quería tocar? Ni la familia. Mujeres que solo le dejaban la comidita al hombre en la puerta ahí y con 5 mascarillas aquí, por acá, por acá. Ni la familia. Que había una peste, una plaga. Y dice que habían serpientes venenosas que mordían al pueblo. Yo digo, ¿cómo es posible? Dios lo cumple y lo saca con todo. Vinieron los ancianos, los hombres, las mujeres, los niños y el dinero también salió a las vacas. Y salieron con todas las riquezas de Egipto. Oiga, ¿quiénes son los que no cumplieron? Porque si las plagas vinieron al desierto es porque el pueblo no cumplió. Entonces no es Dios el que nos falla, somos nosotros que le fallamos. Amós capítulo 5, versículos 25 y 27. Yo había planificado terminar a las 2 hoy, pero ya voy a terminar, no se preocupe. La desobediencia es la puerta para que la crisis acabe contigo. La desobediencia. Así que si tus pensamientos se inclinan a desobedecer, tené cuidado. Nunca te agarres de la gloria presente. Las glorias presentes desaparecen. Un día un rey, no sé si ustedes se acuerdan, venía de una gran victoria y nomás llega el profeta, en vez de aplaudirle la victoria, le dice: prepárate, papayito, porque pasado un año tus enemigos vendrán. Y el tipo no se quedó celebrando la victoria y la gloria que tenía, no se preparó, vino el enemigo, lo borró del mapa, acabó con él. Entonces a veces uno puede confiar en la gloria que tiene. Por ejemplo, un pastor aquí en Nueva York se puede volver loco con este grupito de gente que está aquí. ¿Sabe por qué no me vuelvo loco yo? Porque ustedes no son míos, hoy vienen, mañana no vienen. Un día se les mete el diablo y ya dejan de venir. Yo voy a estar confiando en ustedes, yo confío en Dios. Un día usted se cansa, ¿sabe qué? Me cambio de iglesia y se va. ¿Y dónde está la gloria que tenía uno? Mejor confiar en Dios. Ese nunca falla, ese siempre está ahí. Dice Amós capítulo 5, versículo 25. Oiga lo que Dios les recalca. Mire dónde está la crisis. Les pregunta: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? No sé si ustedes, yo ni conocía a la guadalupana, pero cuando venía pasando México le decía: Virgencita de Guadalupe, dicen que vos sos la fuerte aquí, ayúdame a cruzar. Uno es sinvergüenza, mano. Yo no conocía al Señor, pues, pero uno cruzando ahí unos por México: ayúdame, Virgen, dicen que tú aquí hiciste el milagro, te le pareciste a San Diego, no sé cómo se llamaba ayúdame, ¿verdad? Y uno viene aquí y se le olvidaron todas las promesas. Y muchas veces, como cristianos, le prometemos a Dios y no le cumplimos. Pero el Señor sí se acuerda.
¿Me ofrecisteis sacrificios en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Ni un cabrito le dieron. ¿Qué hijo de la mañana iba a decir yo ahorita? Pero va a hacer que se me salga el idioma de mi mamá. Óigame, ni un cabrito. Nada. Unos hijos de la guayaba completamente malos. Dice el 26. Antes bien. Conseguiste la Nueva Traducción Viviente, por favor. El verso 26. Ya vas a ver cómo se llamaba el rey. Oiga, hicieron un rey. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Maloc y Kiun. Malón era el rey. Kiun era la estrella, el dios estrella. Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses, que os hicisteis. No existían, ellos los inventaron. Os haré, oiga, aquí viene lo grueso. ¿En qué está el pueblo? En crisis. Madián le está borrando todo, borró negocios, borró vacas, ovejas, empresas, acabó con todo, les destruía todo, los tenía esclavos, escondidos, arruinada su vida. Y ahora no termina, viene algo peor todavía. Y les dice, ¿saben qué? En el versículo 27, os haré pues transportar más allá de Damasco. Van para Babilonia. ¿Ha dicho quién? Cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Versículo 26, Nueva Traducción Viviente. No servías a tus dioses paganos, Sacut, tu dios rey, y Kiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Tenían un dios rey y un dios estrella. A eso le daban sacrificio. A eso le daban ofrendas. Y al Dios que lo sacó de la esclavitud no le daban. Mire, yo al revés lo hice. Yo fui a la iglesia católica una vez. Mi madrina me dio $10, 10 colones. Eso era un platal, hermano. Yo invité una de chamacos en la escuela con churros y charamuscas porque eran 10 colones. Y no sé qué, no me había dado de cumpleaños la madrina y me ve y me dice, y venía San José, el santo que se le celebra en Mianguera las fiestas patronales. Y no éramos cristianos, mi mamá lo está recibiendo, había que salir de casa en casa, agarrar a San José, se lo daba a la vecina, lo llevaban a la procesión que hacían. Y entonces yo agarré mis 10 colones y los metí y los saqué para atrás. Yo dije, demasiada plata para ponerla a San José. Porque no estábamos acostumbrados a dar. No nos enseñaron la cultura de nosotros. ¿Saben por qué yo les enseño a ustedes a dar? Porque es la más dura a veces de dar. La cultura de Medio Oriente, oriental, de los asiáticos, eso le dan a Buda. Vean, cada negocio chino y está un Buda. Y ahí le tiran plata. Porque aunque no sean cristianos, ya están a llevar una ofrenda de flores. Y a nosotros a veces nos cuesta, pero Dios nos enseña los principios. Ahora, ¿qué ganó este pueblo? Hoy van para lo peor. Dice que van a ser transportados. Dice la traducción TLA. Vea lo que dice. En cambio llevaban el nombre del verso 26, la imagen de Sicut, el dios que llamaban rey, y cargaban la imagen del dios Kiun que tenía la forma de estrella. Dice el 27, por eso haré que a ustedes se los lleven presos. ¿Para dónde van? Usted sabe que estamos mal y vamos a ir peor todavía. Se los lleven presos a otro país que está más allá de Siria. Más allá de Siria es los persas, los iraníes, Irak, Babilonia. Dice a otro país, esto es más allá de Siria, yo, el Dios Todopoderoso, les juro, está bravo Dios, man, que así será. Cuando obedecemos, Dios puede cambiar las crisis en abundancia. ¿Cuándo qué? Quiero hacer una pregunta y voy a cerrar con esto. ¿Obedecemos? Le quiero hablar a hombres, a mujeres, a ancianos, a jóvenes, al que diezma, al que no diezma, al que ofrenda, al que no ofrenda, ¿para qué habrás oído? Dios no te pide lo que no tienes. Génesis 12:10 dice que hubo un hambre. En Génesis 13:1 dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y dice el versículo 2 de Génesis 13, y Abraham era riquísimo, porque los hombres de pacto, los hombres de reino, la miseria no los toca.
El mensaje que le estoy dando es para que vengan las crisis que vengan y no tengas miseria ni tú, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos por 1000 generaciones. Como era Abraham, riquísimo. ¿Qué se necesita para romper con la escasez y la miseria, la pobreza? Obedecer. Tú puedes tener un buen tiempo, pero vienen los días malos. Está escrito en la Biblia. Le cuento que me voy a morir yo por más pastor que sea. Y llegan momentos que enfermos damos lástima. Yo no quiero vivir tantos años. Yo le dije, Señor, he hecho un trato con Dios, le he hablado con Él, es el que manda, no mando yo. Señor, si me podés llevar antes de llegar a viejo. Pues todavía estoy joven, vea, bigote negro, pintado por supuesto. Porque no te enojes, porque te lo veo blanco a vos. Yo, ¿para qué quiero 80 años todo enfermo? Que lo anden a uno ahí. No, Señor, si crees que de 70 ya terminé lo que me mandaste a hacer, llévame, encantado de estar contigo. ¿Para qué vivir tanto? Ahora, si me vas a dar después de 70 otros añitos más, quiero estar sano, Señor. No quiero hacerle carga a nadie y que lo anden a uno cargando ahí. No quiero esa vida. Entonces, Señor, haceme este favorazo. Yo estoy seguro que cualquier rato, un día de estos, le dicen el pastor murió. No es problema, para mí no es problema morir. Hoy la gente quiere vivir muchos años y luego arder en el infierno. No te preocupes por vivir tanto. Preocúpate por estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que tú no lo vas a estar esperando. Ahí va a ser lo bueno. Y cuando estemos los que estemos aquí en el paraíso y los otros que estén al otro lado allá, Julanita, ¿te acordás que yo iba al culto con vos? Vení a ayudarme. Y le decís, no puedo ir de aquí allá vos, ni de allá para acá. Sorry, lo siento. Hoy es el tiempo que arregles tu corazón. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Dios te ama tanto que te quiere bendecir. En vida y después que mueras. Tiene preparada la vida eterna para ti. Hay un hombre con el que cierro y es Génesis 26:1, el hijo de Abraham, Isaac. Después, Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Esta es una segunda hambre. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué dice? El verso 12. Y le bendijo Jehová. Y dice el 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Solo quiero terminar con 2 generaciones. Abraham rico en tiempo de hambre, Isaac rico en tiempo de hambre. ¿Por qué? ¿Porque le caían bien a Dios? No, porque obedecían lo que Dios decía. Los inteligentes van a obedecer, los dundos puede ser que no. ¿Verdad? El que es rebelde, ese dice yo soy así, seguí así. Ahí me cuentas después y hablamos después. Pero si sos inteligente, yo creo que sí lo sos, obedece a Dios. Póngase sobre sus pies.